Bien, si usted la encontró, vamos a dar lectura. Escuche con atención la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, del verso 1 en adelante, y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hasta aquí dejamos la lectura de la palabra del Señor. Quiero que ahí donde está mi hermano me acompañe en hacer una oración ante el Señor. Vamos a pedir al Señor que Él nos dé la gracia para que compartamos algunos minutos la palabra del Señor, y que esta palabra que Él nos ha dado tenga mucha profundidad y mucho, ¿no es cierto?, trabajo en nuestra vida y en nuestro corazón. Oremos todos juntos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo, le damos gracias porque nos permite, Señor, en esta tarde compartir de este culto. Señor, hemos cantado, hemos orado, Señor, hemos expresado gratitud hacia usted, pero ahora viene, Señor, este momento sublime, grandioso, grato, en que usted, Señor, nos habla a nosotros a través de su palabra. Señor, úseme como un vaso de barro, Señor, para que toda la gloria y la excelencia sea suya, como debe ser, Señor. Padre mío, tenga usted misericordia de mí, déme usted la gracia, use mi mente, mis labios y mi corazón para exponer y presentar su palabra, y que pueda ser vida en cada uno de nuestros corazones. Padre, pónganos en comunión de espíritu, que todos estemos conectados en esta hora, Señor. Que no haya nadie, Señor, que este sea solo un observador en este servicio, sino que todos seamos participantes de esto, en el clamor, en la alabanza, en la gratitud, en las oraciones, y sobre todo en este momento de su palabra. Tome dominio de todo, mi Señor. Se lo pedimos todo en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ahora vamos, con la ayuda del Señor, compartir algunas palabritas de la palabra del Señor. El título de la parte que hemos leído en la Biblia Reina Valera 1960 dice: andad como hijos de luz. Esta carta que le envía, ¿no es cierto?, el apóstol a los hermanos de Éfeso, se las envía en un momento, ¿no es cierto?, en que él estaba preso. Y él, ¿no es cierto?, de algún modo sabe de la situación que están viviendo los hermanos en Éfeso. Y para poder entenderlo vamos a un poquito conversar dónde estaba Éfeso, qué es lo que era esa ciudad, cómo vivía esa ciudad, cuáles eran las características que tenía esta ciudad, en donde estaba inserta esta iglesia, ¿no es cierto?, de Éfeso, que es una iglesia que aún en el Apocalipsis, ¿no es cierto?, Dios, a través de Cristo Jesús y por intermedio de Juan el apóstol, le envía una carta a Éfeso. No vamos a hablar de ello ahora, pero sí para que usted entienda que Dios se estuvo siempre preocupado de esta iglesia de Éfeso. Y ahora el apóstol, ¿no es cierto?, a través de esa preocupación que él siente, le escribe, porque de alguna manera la iglesia de Éfeso podría ser o estaba siendo, ¿no es cierto?, influenciada por su entorno.
Más de alguna vez he compartido con ustedes, hermanos, la influencia que tiene el lugar, ¿no es cierto?, el entorno o la ciudad en donde está situada una iglesia. Cuando una iglesia está situada en una ciudad, ¿no es cierto?, donde hay mucho dinero, obviamente que los problemas van a ser de ese tipo, de la iglesia. Donde hay mucha, ¿no es cierto?, inmoralidad, una ciudad con mucha inmoralidad va a producir, ¿no es cierto?, que la iglesia de alguna manera sea influenciada también en parte con inmoralidad. Por lo tanto, para poder entender, ¿no es cierto?, lo que vivía la iglesia en Éfeso, tenemos que ir a saber qué y cómo era esta ciudad. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy rica, era una ciudad a orilla de puerto, era una ciudad, ¿no es cierto?, que era capital política, religiosa y aún económica, ¿no es cierto?, de su medio, de su entorno. Por lo tanto, del Asia Menor específicamente, era una ciudad muy poderosa, era una ciudad que tenía, ¿no es cierto?, muchos lujos. Era una ciudad que también tenía, y usted lo habrá visto quizás en película o lo habrá a través de la historia, ¿no es cierto?, visto, tenían ellos un coliseo, tenían un estadio tremendo en donde hacían muchos juegos ellos y muchas competencias, tenían también teatros, tenían también, ¿no es cierto?, lugares hermosos de paseo, lugares de recreación, tenían, ¿no es cierto?, un gran pasillo de mármol en donde la gente ¿no es cierto?, caminaba por ellos y disfrutaba de esa opulencia. Pero también había lugares escondidos en donde en la noche, ¿no es cierto?, ocurrían tremendas barbaridades y orgías y pecados. También, ¿no es cierto?, esta ciudad de Éfeso tenía un tremendo templo que se había levantado, ¿no es cierto?, a una mujer, una diosa. Y este templo no necesariamente era un templo muy santo ni muy religioso, o religioso sí, pero no santo. Entonces, ¿qué es lo que ocurría con esta ciudad? La ciudad, ¿no es cierto?, con todas estas cosas, tenía una vida, ¿no es cierto?, demasiado vana, una vida demasiado enfocada en el endiosamiento del hombre, en el endiosamiento del cuerpo del ser humano, ya que acuérdese usted que había muchas competencias y los hombres se preocupaban, ¿no es cierto?, de estas cosas, también de mucho conocimiento filosófico, ya que había, ¿no es cierto?, en esta ciudad también una tremenda biblioteca. Entonces, todas estas cosas que obviamente, ¿no es cierto?, estaban ahí latentes en el día a día de los efesios, producían que la iglesia corriera grave peligro de no andar y no ser, ¿no es cierto?, conforme a su llamado. ¿Y cuál era el llamado? A ser hijos de luz. Al ser llamados hijos de Dios, debían ser llamados a ser luz para su entorno. Es de entender la preocupación del apóstol Pablo, hermanos, porque cuando yo sé que una iglesia está situada en medio, ¿no es cierto?, de inmoralidad, en medio de opulencia, en medio del endiosamiento al hombre, en medio del endiosamiento, ¿no es cierto?, del intelecto, de la filosofía, la iglesia corre peligro de abandonar su misión, corre peligro, ¿no es cierto?, de equivocar camino, y por eso es que este capítulo 5 parte el apóstol diciéndole a los hermanos de Éfeso o a los efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un tremendo mensaje, hermano, que si nos detuviésemos aquí en este primer verso, mire la importancia a lo que nos llama el Señor. Le llamaba a los efesios en ese tiempo, pero obviamente la palabra ya no es para los efesios, es para nosotros. Le dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es grande, es tremendo esta frase, ¿no? Sed imitadores de Dios. ¿Cómo voy a imitar yo a Dios? ¿Cuáles son las características de Dios, hermano? Usted me podría dar varias porque usted conoce las características de Dios. No creo que las conozcamos todas porque son innumerables. Pero las más notorias: Dios es amor. Dios es justo. Dios es santo. Y si nos detenemos en esas tres características, ya el Señor nos pide, ¿no es cierto?, como les pedía a los hermanos de Éfeso, que fueran imitadores de Dios, y no solo como un imitador cualquiera, sino que como hijos. Cada buen hijo siempre va a querer imitar lo bueno de su padre. Yo creo que esto de alguna manera lo ha vivido usted. Usted, como buen hijo, quiere honrar a su padre, quiere honrar el apellido que su padre le ha dado, quiere honrar, ¿no es cierto?, la enseñanza que su padre le ha dado, y quiere honrar, ¿no es cierto?, todos los valores que su padre le ha dado. Pero ahora, siendo hijos de Dios, el apóstol le dice: ustedes, hermanos de Éfeso, deben ser imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, que de un buen Dios tiene que haber un buen hijo.
¿Y por qué tenía que ser marcada la diferencia? Porque los hijos de los dioses de Éfeso, los hijos y los adoradores de toda la opulencia de esta ciudad, ¿no es cierto?, andaban como a quienes consideraban sus dioses o sus padres. Entonces, quienes servían a la diosa Diana iban a andar en orgías y en inmoralidad sexual, porque eso hacían en ese templo. Los que estaban rindiendo culto a sus cuerpos, de acuerdo, ¿no es cierto?, al ser el más fuerte, a quien era el más rápido, el más poderoso en las competencias que hacían, ¿no es cierto?, iban a rendir culto a eso. Los que les gustaba la opulencia y las riquezas se iban a deleitar ¿en qué? En su Dios, que era el dinero y la opulencia. Pero acá el apóstol dice, ustedes, iglesia de Éfeso, tienen que ser imitadores de Dios como hijos amados. Si su Dios es santo, ustedes deben ser santos. Si su Dios es amoroso, ustedes deben irradiar el amor. Y fíjese que el segundo verso le dice, y andad en amor. Fíjese cómo rescata uno de los atributos más grandes que Dios tiene, y por ende Cristo también, porque Cristo era la representación de su Padre. Y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Le da al tiro el ejemplo, le dice, ustedes deben ser imitadores de Dios, pero ¿cómo imito a Dios si Dios no lo veo? ¿Cómo imito a Dios si a Dios yo no lo he visto nunca en persona? No he visto sus atributos, los he visto, y el apóstol le está diciendo a los efesios, ustedes lo han visto a través de la persona de Cristo, el Hijo amado de Dios, el que ha hecho, ¿no es cierto?, la voluntad de su Padre, el que ama como su Padre ama, el que ha amado a su Padre y a la vez ha amado a los que su Padre ama, el que ha mostrado el ejemplo de amor, amor sacrificial, el que entregó su propia vida y su propio cuerpo por amor. Ese es el ejemplo que quería el apóstol para los efesios, que no fueran a caer en la inmoralidad, que no fueran a caer en la frialdad de la economía, que no fueran a caer, ¿no es cierto?, en las cosas vanas que vivía la opulencia de esta ciudad de Éfeso, sino que tenían que marcar la diferencia. ¿Y sabe por qué? Porque debe ser y es imperante que el cristiano, el Hijo de Dios, marque diferencia entre él, entre su llamado, entre ser hijo de Dios y ser hijo del mundo del diablo. Entonces el apóstol le manda a decir cosas que son, ¿no es cierto?, importantes a considerar y que usted y yo las conocemos. El Señor nos ha venido hablando a través de las escuelas dominicales, pero ciertas cosas no deben haber en ustedes: fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Mire lo que le estaba diciendo, eso es lo que se hace afuera, fornicación, inmundicia, etcétera, etcétera, pero ustedes deben estar en acciones de gracia, solo adorando y amando a Dios, para que el mundo pueda ver en ustedes la diferencia. Y que es el punto principal, hermano, que debe marcar todo cristiano creyente, que el Señor lo ha llamado a ser luz, porque la luz, hermano, es la que refleja y la que da a ver y a conocer todas las cosas en nuestro alrededor. La luz es la que da a ver el pecado. ¿Sabe, hermano? Si usted es luz del mundo, aunque usted no haga nada, solo con el hecho de pasar o vivir en alguna situación, usted va a marcar luz a los pecadores. Es decir, usted con su luz va a producir que quienes estén a su lado vean su propio pecado, porque la luz, dice la Escritura, es la que revela todas las cosas. Por eso es que el Señor llamaba a los efesios a andar en la luz y a ser hijos de Dios, a imitar a Dios. Y Dios está en una luz plena. Por tanto, cada vez que nosotros estamos frente a la figura y a la persona de Dios o a la persona de Cristo, ¿no es cierto?, nosotros, hoy aflora el pecado, lo malo que somos, lo malo que tenemos, ¿cierto? Eso mismo quería el apóstol que los efesios lograran, de que cuando ellos anduvieran por esas calles, que andaban muchos, ellos marcaran la diferencia, que ellos pudieran, con la luz que Cristo ponía en ellos, pudieran también, ¿no es cierto?, hacer saber que quienes estaban afuera de ellos eran pecadores. Entonces el Señor, de alguna manera, a través del apóstol, quería despertar a la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿qué pasaba? Algunos hermanos en Éfeso habían perdido el norte de lo que significaba ser cristiano, hijo del Señor, y ser la luz para el mundo. Estaban viviendo, algunos de ellos, al igual que el mundo vivía. Entonces, cuando alguien, ¿no es cierto?, vive como el mundo, está aún, ¿no es cierto?, muerto, está en tinieblas, está en pecado. Y eso quiere decir de que está empañando lo que debe ser luz, lo que debe irradiar luz. Entonces el apóstol le lanza este verso 14 que
cuando lo veía, hermano, me causaba mi impacto, porque le dice, a ver, si alguno está muerto todavía, tiene que despertar. Si alguno, siendo parte de la iglesia de Éfeso, está viviendo lo que el mundo vive, tiene que levantarse de eso, tiene que salir, porque usted fue llamado a tener vida. Los efesios fueron llamados a tener vida y ser luz para el mundo. Entonces lanza este verso 14 que es el con el que yo me quedo, y dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es como un despertar a la santidad, un despertar a poder irradiar luz. Eso es lo que el apóstol quería que los efesios tuvieran, que si en algo habían fallado y habían caído, ¿no es cierto?, en las mismas situaciones por influencia de su ciudad, qué sé yo, ellos tenían que despertar. Y le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y la última recomendación que quiero que compartamos, y les dice el apóstol a los efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué dice esto? El apóstol les recuerda a los efesios, ustedes son la iglesia de Cristo, han sido llamados para ser sabios, no para ser necios. Ustedes han sido despertados para irradiar luz y para salir de entre los muertos. Eso tienen que representar. Mirad pues con diligencia, con prontitud, como andéis, no como necios, sino como sabios. Y fíjese que le dice luego, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Conclusión de este mensaje. El apóstol Pablo quería que los efesios se mantuvieran firmes en la vocación para lo cual habían sido llamados. Y hoy, para usted y para mí, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir y hablar es que usted y yo debemos ser imitadores de Dios, como hijos amados, de tal padre, tal hijo. ¿Algún padre que hay acá le gustaría que su hijo saliera malo? ¿Que saliera desobediente? ¿Que saliera poco honrado? No, nadie. Bueno, Dios también quiere que nosotros, como hijos amados de Él, le imitemos a Él en todo lo bueno que Él es, porque Él no tiene nada malo. Y cuando algo malo hay en nosotros, eso no es imitar a Dios. Eso es que en alguna manera nos hemos dormido y necesitamos despertar y salir de eso, porque hemos sido llamados a la luz, y no cualquier luz, a la luz admirable que ha escrito el Señor morando en nuestros corazones. Entonces, mis hermanos, usted y yo hoy día más que nunca debemos marcar una diferencia, debemos ser luz. Usted dirá, sí, pero estamos encerrados. Hermano, a donde usted vaya, si está encerrado, sea luz, en su casa sea luz. Hermano, hermana, padre, madre, hijo, hija, usted debe ser luz ahí con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos. Cuando sale al supermercado, al negocio de la esquina, usted debe ser luz, de tal manera que cuando usted pase, la luz de Cristo irradia alrededor y ellos se sientan pecadores y puedan reconocerse pecadores a través de la luz que usted va a irradiar, porque eso es representar la persona de Cristo, representar la luz de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. A eso nos llama el Señor. Ahora la pregunta, para ya terminar este mensaje, ¿cómo está la luz que usted da? Las ciudades son parecidas, hermano. Nuestra propia ciudad está viviendo cambios tremendos, hermano, en todo su sistema moral y en muchos otros aspectos. Pero usted y yo somos llamados a mantenernos en la línea conforme a nuestro llamado. El Señor nos ha llamado a nosotros para ser su representante, y como su representante debemos irradiar la luz que Él es, porque Él es luz. Dijo Cristo Jesús, yo soy la luz del mundo. Y Él nos ha delegado la responsabilidad de transmitir esa luz, y no puede una luz esconderse, hermano, debajo de una almohada, así lo dice la Escritura, sino que tiene que estar en alto, y usted y yo somos para eso. Donde usted vaya, en su trabajo, en su casa, en el negocio, en donde usted esté, usted tiene que irradiar la luz de Cristo para que ellos vean sus malas obras. ¿A través de qué? A través de lo que usted irradia. Pero si usted está haciendo lo que su ciudad hace, lo que su entorno hace, que es malo, usted no va a poder representar bien al Señor. Y el Señor nos hace el llamado poderoso: ser imitadores de Dios como hijos amados. Esa es, hermano, la tarea que nos deja el Señor en esta tarde. Ser imitadores de Dios. Pero ¿cómo voy a imitar yo a Dios? A través de Cristo. Dejando que Cristo se haga vida en usted. Que las cosas y las obras de Cristo a través del Espíritu Santo, usted las haga y yo también. Eso es lo que va a hacer representar bien a nuestro Padre, a un Padre único. Hermano, mire, hay muchas cosas a nuestro alrededor,
que nos pudieran influir, pero no permita usted que nada lo influya, porque lo único que lograrán será adormecerle, hacerle morir espiritualmente, y lo que quiere el Señor es otra cosa. El Señor quiere que usted despierte y se levante de entre los muertos y Cristo le alumbre para que también usted dé luz al mundo. Esa es la palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde. Yo sé que usted tiene una vida, sé que usted tiene, ¿no es cierto?, un andar en el día a día. Sea luz para el mundo, porque a eso hemos sido llamados. Representemos bien a la persona más gloriosa del universo, a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, y Dios nos bendecirá, nos hará andar en su luz. ¿Por qué? Porque los días son malos, porque el tiempo es crítico, y porque hoy más que nunca nosotros debemos marcar diferencia como hijos de luz. Le bendiga el Señor y bendiga el Señor esta su palabra. Les invito a que oremos todos juntos al Señor y demos gracias por este mensaje. Oh Padre mío, le damos gracias, porque a través de esta palabra, Señor, usted nos confronta a poder, Dios mío, de alguna manera cambiar muchas cosas en nosotros, a poder, Señor, representarle de buena forma, a poder no ser influidos, Señor, por nuestro entorno, que hoy más que nunca, Señor, hay entornos, Señor, de inmoralidades, hay entornos de egoísmo, hay entornos, Señor, de vanagloria, hay entornos de orgullo, hay entornos, ¿no es cierto?, de muchas cosas que a veces, Señor, también a nosotros nos complican. Pero, Señor, que hoy podamos tomar en cuenta el desafío, a andar como hijos de Dios, a ser imitadores de Dios nuestro Padre. Señor, es un alto desafío, pero la ayuda que usted nos brinda a través de su Espíritu Santo, podemos también lograr ser lo que usted quiere que seamos, Dios mío. Ayúdenos, Señor, a representarle dignamente, a representarle, Señor, como usted merece, como el Dios santo que es, como el Dios lleno de amor que es. Hay muchos ejemplos que pudiésemos tomar de esta palabra, pero, Señor, queremos quedarnos con este. Ayúdenos a ser imitadores de Dios nuestro Padre. Señor amado, su Espíritu Santo nos ayude a poder lograrlo. Bendiga a cada hermano, cada hermana, Señor, que hoy, Señor, también recibe el desafío de poder ser luz para este mundo que está en tiniebla, de poder, Señor, esa luz que alumbra, Señor, y que al alumbrar también convenza al mundo de su pecado y puedan volverse a Cristo Jesús, su Hijo. Oh Padre mío, qué tremenda misión y qué tremenda labor tenemos. Pero, Señor, solo no podemos, pero con su ayuda, la ayuda de su Espíritu Santo, sí podemos lograrlo. Gracias, Señor, aceptamos el desafío. Espero que cada uno de mis hermanos que está oyendo esta palabra y este mensaje acepte también este desafío, porque, Señor, eso es lo que usted quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque los días son malos, Señor. No permita que caigamos. No permita que fallemos, Señor, a esta responsabilidad que usted nos ha dado. Bendíganos y empodérenos, Señor, de toda fuerza, poder y autoridad contra las tinieblas, contra el mal, y ayúdenos a hacer luz en este mundo de tinieblas. Padre mío, le damos gracias por esta palabra. Bendígala y confírmela en nuestros corazones. Se lo rogamos todo por los méritos de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén y amén.